Y entonces eso quiere decir que ese rey es bueno. No es lo que dice el versículo. El versículo solo dice que Dios quita y pone reyes. No sabemos si el rey es bueno o es malo. Entonces, si yo tengo la razón, yo tengo que mostrar versículos que prueben mi punto. Y si el pastor, falso profeta evangélico tiene la razón, él también debería mostrar versículos adicionales a los que ha mostrado que prueben su punto, ¿verdad? Y yo sí tengo versículos para mostrar. Leamos entonces en Isaías capítulo 3, versículo 1 al 5. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. ¡Wow, hermanos! Me parece leer nuestra sociedad actual al pie de la letra, ¿verdad? Se ha ido el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el hombre de respeto, el consejero, inclusive el artífice excelente, y todos se han ido. Hoy en día, ¿quiénes nos gobiernan, verdad, hermanos? No hay nadie, ni siquiera que sea hombre de respeto, ni hay nadie ya que pueda hacer algo, un artefacto excelente, ¿verdad, hermanos? Todo ya lo hacen las máquinas, porque el ser humano no sabe hacer nada. Ay, hermanos, realmente. ¿Y quiénes son nuestros príncipes? ¿No son los jóvenes de TikTok, los que están bailando? Y nuestros gobernantes los imitan a ellos y ellos también salen bailando para atraer votos. Es de locos lo que se está viendo hoy en día, literalmente. Nosotros somos gobernados por niños a través de estas redes sociales. Ellos son los que imponen las tendencias en nuestra sociedad. Impresionante. Volviendo al tema, entonces, les he probado que Dios sí puede quitar reyes buenos. No solo reyes buenos, sino toda persona buena de la sociedad puede quitarse de en medio, ¿verdad? Porque simplemente este pueblo impío no acepta a nadie bueno, no acepta a hombres de respeto, ni a jueces verdaderos, ni a profetas, ni a nadie, ni al adivino, ni a nadie, porque no quieren escuchar de profecía, ¿verdad, hermanos? Este pueblo impío solo puede tener un rey impío. Entonces, no es cierto eso, de que Dios quita solo al rey malo y pone solo al rey bueno, ¿verdad? No es cierto, hermanos. Entonces, la frase que dice Dios quita y pone reyes no puede decirse así nada más. Lo que vemos es que Dios no le entrega rey bueno a un pueblo malo, sino que al pueblo malo Dios le quita el rey bueno, le quita el hombre de respeto, el profeta, el anciano, el consejero y el hábil orador. Todos se los quita y les pone un rey malo que baile, que ya ni siquiera diga nada, sino que aparezca bailando ahí. Ya, vamos a escogerlo de presidente porque bailó como un niño de TikTok. ¡Wow, hermanos! Impresionante lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Realmente es de locos. Leamos en Oseas capítulo 13, versículo 10 al 11. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Y te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Bueno, aquí está peor la cosa, ¿no? Un pueblo que confundió la autoridad civil con la autoridad espiritual y pidieron un rey civil con poder en la autoridad espiritual. Aquí fue donde estuvo su blasfemia, ¿verdad? ¿Y por qué el pueblo quería hacer eso? Porque querían violar los mandamientos de Dios sin que nadie los molestara.
como generalmente ocurre con el poder civil. El poder civil te permite violar la ley de Dios perfectamente. Inclusive pueden mostrarse como obedientes a la ley de Dios, pero siempre te van a llevar a que violes un punto de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es el poder civil. Y Él está perfectamente gustoso con que tú violes así sea un punto de la ley de Dios, pero eso sí, que obedezcas al gobernante absolutamente en el campo espiritual, lo cual es absurdo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les quitó el rey bueno, que obedecía la separación de iglesia y Estado, y les puso al rey malo, ¿verdad? Y luego además se los quitó en el día de la angustia. Entonces, Dios hace ese reclamo. ¿No dijiste tú que ese rey te salvaría? Como hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Estos pastores evangélicos dicen que va a venir un rey cristiano a salvarnos cuando ya tenemos un rey cristiano, que es Jesucristo. Entonces la blasfemia está a plena vista, ¿verdad? Y si las personas no lo quieren ver, es porque está pasando lo mismo que ocurrió en los tiempos del 2019. Las personas ya habían tomado su decisión, ya iban a recibir el 666, no había nada que pudieras decirles para sacarlos de la idea, a pesar de que directamente les decías, cuidado, eso es el 666, y con todo y eso no les importó. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Entonces confirmamos que Dios puede castigar a una nación poniéndoles un rey malo y quitándoles un rey bueno. Y de hecho lo hace porque eso es lo que le pidieron. Le pidieron un rey que uniera la iglesia y el Estado y que usurpara el poder espiritual que solo lo tiene Dios. Y obviamente ese rey tiene que ser malo. Es decir, Dios solo está cumpliendo las demandas del pueblo malo, ¿verdad? ¿Quieren un rey malo? Tomen su rey malo. Son un pueblo impío. No merecen reyes buenos. Y si Dios les diera un rey bueno, dijeran, no queremos a este rey. Queremos a un rey malo, ¿verdad? Es así de sencillo. Ellos ya tenían a Samuel como su rey y no querían ese rey, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, yo no miento, ¿verdad, hermanos? La Biblia me está dando la razón. Y podemos ver que estos pastores evangélicos sacan versículos fuera de contexto. Bastante impresionante que la Biblia los reprenda a todos estos pastores evangélicos que en realidad no son más que políticos disfrazados de pastores. Leamos en Proverbios capítulo 28, versículo 2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable, ¿verdad? Pero el pueblo no quiere al hombre entendido y sabio. Y el pueblo quiere muchos príncipes. Y ahora eso es como una plaga. Esta cantidad de burócratas que tenemos, ¿verdad, hermanos? Gobernantes por aquí y por allá, en diferentes cargos a toda hora, se inventan nuevos cargos, nuevos embajadores, cónsules. Wow, hermanos. Bueno, para no hablar más de política, entonces vemos que sin embargo Dios es misericordioso y a la final tampoco va a dejar que ese rey malo gobierne sobre el pueblo impío hasta que se destruyan mutuamente, ¿verdad? Leamos en Primera de Reyes capítulo 16 versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Entonces, wow, Acab, que era un rey muy malo, gobernó durante 22 años, ¿verdad? Sin embargo, hoy tenemos reyes mucho más malos y gobiernan máximo 6 años. Bueno, o tal vez gobiernan más detrás de bambalinas, ¿verdad, hermanos? Finalmente, lo que nos dice la Biblia es que Dios le va a poner fin a este gobierno de estos reyes malos que usurpan la autoridad de Dios.
y de esa manera va a liberar a su pueblo. Leamos en Job capítulo 34, versículo 30, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. Entonces, este es otro versículo que por sí solo nos haría pensar que Dios siempre quita al rey malo, pero no quiere decir que todo nuevo rey que Él pone es en sí mismo un rey bueno. O pudiera ser que en principio ese gobernante es un rey bueno, pero luego se vuelve malo. De manera de que, bueno, bastante absurda esta deducción de estos pastores evangélicos de que un ser humano que es puesto como gobernante siempre va a actuar de acuerdo a la ley de Dios. La realidad es que no es lo que está pasando, ¿verdad, hermanos? Estos gobernantes están usurpando la autoridad de Jesús. Es algo que está a plena vista y es lo que van a hacer. Sin embargo, Dios no va a permitir que estos gobernantes impíos gobiernen para siempre. Y eso es lo que nos revela los anteriores versículos. Llegará el momento en que Dios le va a poner un fin a este gobierno impío que usurpa la autoridad de Jesús. De manera que Jesús por eso nos dice que Él acortará los días, porque de no hacerlo, no encontraría nadie aquí en la tierra. Y eso revela el terrible gobierno impío que se está desatando en estos momentos. Y está a plena vista, ¿verdad, hermanos? Pero para el evangélico y el católico, un gobernante impío es aquel que hace brujería o que no es cristiano. Y uno pudiera darles la razón, pero ese gobernante en muchos casos permite la separación de iglesia y Estado. Es decir, que pueda que ese gobernante sea impío, ¿verdad? Pero un gobernante que une la iglesia y el Estado es aún peor que aquel otro gobernante que practicaba brujería. Y esa es la paradoja que estamos viviendo. Para los pastores evangélicos y los sacerdotes católicos, el gobernante que une la iglesia y el Estado es el que viene en nombre de Dios y es el bueno, y Dios lo ha puesto por eso. Y eso no tiene lógica porque a la final es un gobernante que está desafiando la autoridad espiritual que Dios tiene sobre su iglesia. Entonces hay una blasfemia que ese gobernante está cometiendo, tal vez en su ignorancia, tal vez lo sepa, o tal vez le importa un reverendo bledo porque lo único que le importa es el poder y el dinero. Bueno, hermanos, entonces ya vemos qué es lo que está pasando. Nosotros estamos viendo que se repiten los mismos eventos que ocurrieron en los tiempos en que el pueblo hebreo pedía un rey y ese rey fue Saúl. Y en sus inicios Saúl era un rey bueno y después se volvió en un rey muy pero muy malo, ¿verdad, hermanos? Y es curioso que Saúl venga de la tribu más pequeña de Israel, así como la bestia del Apocalipsis viene de la nación más pequeña del mundo. Impresionante, hermanos. Entonces vemos que sí, es cierto que los pastores evangélicos tergiversan la Biblia y por eso son llamados el falso profeta. Lo mejor que pudiera hacer un gobernante, si es que ese gobernante es bueno, es permitir que la iglesia predique libremente y haga su trabajo, y el gobernante que también opere en el campo de lo civil y que haga su trabajo. Sin embargo, ni los gobernantes hacen su trabajo ni los pastores, ¿verdad, hermanos? Los pastores ahora se volvieron líderes políticos.